Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos hoy con el equilibrio a largo plazo, pero en una economía abierta. Recordemos del vídeo anterior que cuando hablamos en macro de largo plazo, nos viene a la mente la palabra precios flexibles. Todo esto tenéis que tenerlo muy presente para cuando hablemos de los vídeos de equilibrio a corto plazo, donde los precios serían rígidos. Largo plazo, precios flexibles. Pero hoy vamos a hablar de una economía abierta. ¿Qué es la diferencia entre una economía abierta y una economía cerrada? Que en una economía abierta tenemos exportaciones netas, es decir, el país comercia con el exterior, ya sea comprando bienes del exterior como vendiendo bienes al exterior. A través de los datos numéricos tenemos esta función, que son las exportaciones netas, en las que nos dice que las exportaciones netas dependen negativamente del tipo de cambio real. Hablaremos de la diferencia entre tipo de cambio real y tipo de cambio nominal en otro vídeo donde hablaremos exclusivamente de la función de exportaciones netas. En este caso solo tenemos que tener en cuenta que las exportaciones netas dependen negativamente del tipo de cambio real. Eso significa que cuando sube el tipo de cambio real, es decir, una apreciación real de la moneda, las exportaciones netas bajan. Si baja el tipo de cambio real, que es una depreciación real, las exportaciones netas suben. Relación negativa. El resto de datos os sonará del vídeo anterior, ¿vale? Que tenemos la renta, producción, output o PIB, el gasto público, los impuestos, la función de consumo, la inversión, que depende negativamente del tipo de interés. Incorporamos hoy las exportaciones netas y, atención, y muy importante, cuando calculamos el equilibrio a largo plazo en una economía abierta, tenemos que suponer que la economía en la que estamos calculando el equilibrio es una pequeña economía dentro del mundo. Por lo tanto, eso significa que nuestro tipo de interés, R, va a ser igual que el tipo de interés mundial, que R asterisco. Cuando veamos un R asterisco es el tipo de interés mundial. Es decir, somos tan minúsculos, tan pequeñitos, que no podemos afectar al tipo de interés mundial. Entonces nos conformamos con tener el mismo tipo de interés. En este caso, en el ejercicio, el tipo de interés es 1. ¿Vale? Siempre una pequeña economía abierta. Por eso añadimos en los datos que R es igual a R asterisco. Ahora vamos a calcular numéricamente el equilibrio, pero primero quiero que echemos un vistazo a cómo se representaría en la gráfica para que luego veamos los datos, cómo hay que dibujarlos sobre la gráfica. En el vídeo anterior, que la economía era cerrada, en el eje vertical poníamos el tipo de interés, R, y en el eje horizontal poníamos el ahorro y la inversión. Cuidado cuando la economía es abierta. Cuando la economía es abierta, en el eje vertical ponemos el tipo de cambio real y en el eje horizontal las exportaciones netas, que su representación gráfica siempre es con pendiente negativa, porque como os he señalado antes, hay una relación negativa entre el tipo de cambio real y las exportaciones netas. Por tanto, siempre dibujaremos la gráfica con pendiente negativa. Vamos a calcular el equilibrio con la condición de equilibrio de una economía abierta, que es la que tenemos aquí, que dice que para que exista equilibrio macroeconómico, la diferencia entre el ahorro y la inversión de una economía tiene que ser igual a las exportaciones netas. Vamos a calcular el ahorro de esta economía, la inversión de esta economía, haremos la diferencia e igualaremos a las exportaciones netas. Vale, recordemos que el ahorro, ¿vale? Esta S que tenemos aquí era la suma de ahorro público más ahorro privado. Vamos a ponerlo para recordarlo. Entonces, para calcular el ahorro, hacemos por separado el cálculo del ahorro público y del ahorro privado.
¿Qué era el ahorro público? El ahorro público era la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado. ¿Cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos. ¿Y cuáles son los gastos? El famoso gasto público. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, si nos vamos aquí, la diferencia entre los ingresos del Estado, que son los impuestos 200, y el gasto público, que son 200, 200 menos 200, el ahorro público sería 0. Ya tenemos la primera parte del ahorro. Vamos a calcular ahora el ahorro privado. El ahorro privado es la diferencia entre la renta disponible y el consumo. ¿Vale? Cuidado que no es la diferencia entre renta y consumo, que mucha gente comete ahí el error. Es la renta disponible, es decir, renta menos impuestos, eso es la renta disponible que tenemos para gastar, menos lo que dedicamos a consumir. Si nos vamos a los datos, la renta nos dicen que es 1000 y los impuestos nos dicen que son 200. 1000 menos 200, la renta disponible serían 800. Para calcular el consumo nos tienen que dar la función de consumo keynesiana, que la tenemos aquí, en la que lo que haremos es sustituir el valor de la renta disponible por lo que acabamos de calcular. Es decir, este paréntesis y menos t serían 800. Si sustituimos nos quedarían nos saldría que el consumo es 50 más 0,75 por 800, que esto da 650. Por lo tanto, el consumo serían 650. Si nos vamos aquí y sustituimos el consumo por 650, nos sale que el ahorro privado es la diferencia entre 800 y 650. Renta disponible 800, consumo 650. El ahorro privado nos saldría 150. Ya tenemos que el ahorro público era 0, lo teníamos calculado aquí. El ahorro privado acabamos de calcularlo como la diferencia entre la renta disponible y el consumo, aquí calculado 150. Tenemos que el ahorro total de esa economía sería 0 más 150, serían 150. Vamos a apuntarlo. Vale, ya tenemos lo que es el primer cálculo de esta ecuación de equilibrio. Vamos ahora a calcular la inversión. Nos vamos a la fórmula de la inversión. En la inversión tenemos que la inversión es 200 menos 10 por R. Y resulta que hemos dicho al principio que la R la tenemos como dato. ¿Por qué? Porque somos una pequeña economía abierta. R vale 1, nos iríamos a la función de inversión y sustituiríamos la R por 1. Si calculamos 200 menos 10 serían 190. La inversión de esta economía sería 190. Ya tenemos el dato de la inversión. Vale, daros cuenta que tenemos ahorro 150, inversión 190. Si hacemos la diferencia 150 menos 190, eso nos daría menos 40. Las exportaciones netas de esta economía serían menos 40. ¿Qué significa menos 40? Que esta economía tiene déficit comercial, es decir, compra más bienes del exterior de los que vende al exterior. Este menos 40 que nos sale como dato de equilibrio de exportaciones netas, lo sustituimos
en la ecuación de exportaciones netas. Y de esta forma calcularíamos cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Si despejamos, menos 40 menos 100, que pasaría a la otra parte, serían menos 140. Y aquí a la derecha nos quedaría menos 100 por E. Epsilon, mejor dicho. Y si pasamos el 100, el menos 100 a dividir, nos quedaría que el tipo de cambio real de equilibrio sería 1,4. Tenemos ya todos los cálculos del equilibrio. Solo nos queda representar. Pero quiero que os suscribáis, por favor, que le deis like, que comentéis todas las dudas, todas las sugerencias que necesitéis para próximos vídeos. Todo en los comentarios que tenéis más abajo. Y ahora sí, representamos gráficamente. Os había comentado al principio que la representación gráfica siempre es la misma. Es decir, siempre hay que poner en el eje vertical el tipo de cambio real, en el eje horizontal las exportaciones netas. Y siempre la gráfica de exportaciones netas con pendiente negativa. Es cuando ya hemos calculado el equilibrio cuando tenemos que acabar de representar esta gráfica, porque esto sería una gráfica teórica que nos serviría para cualquier ejercicio de economía abierta a largo plazo. Pero ahora, con los datos, acabamos de representar. ¿Qué es lo que hacemos? Nos fijamos en que, ¿qué nos ha salido las exportaciones netas al hacer la diferencia entre ahorro e inversión? Nos ha salido menos 40. Como es menos 40, las exportaciones netas no estarían en esta parte de la gráfica, estarían en esta parte. Me voy a apuntar ese dato de menos 40 en la parte negativa. Cuando ya tengo apuntado las exportaciones netas, el dato que me ha salido, que lo tengo aquí, cuando ya lo tengo, represento una vertical justo en ese valor. Se me ha ido un poquito. Borramos esto. Uy, qué mal. Bueno, se ve, ¿vale? Es decir, que donde hemos dibujado el menos 40, por ahí dibujamos una vertical. Esa vertical es la representación gráfica de la parte de la izquierda de la ecuación, de S menos I. ¿Qué pasa? Que eso no lo podemos hacer hasta el final porque no sabemos dónde queda S menos I. No sabemos si el ahorro menos la inversión nos va a salir negativo, como es en este caso, o nos va a salir positivo y habría que hacerlo en la parte de la derecha. Por eso os digo que siempre representéis primero el dato de las exportaciones netas para saber ahí por dónde tengo que dibujar la vertical S menos I. Y donde se cortan S menos I con XN, este punto de corte, tenemos el equilibrio. Nos vamos al eje vertical y ahí representamos el tipo de cambio real de equilibrio, que es 1,4. Así tendríamos nuestra gráfica de equilibrio a largo plazo de una economía abierta. Voy a apartarme de la pantalla unos segundos para que podáis hacer pantallazo por si queréis tener un resumen de la clase, por si queréis comentar cualquier cosa que necesitéis sobre el vídeo o sugerencias, y vuelvo enseguida. Chicos, comentaros que sobre esta gráfica que hemos hecho en un ejemplo numérico, con datos numéricos, en el próximo vídeo, ¿vale?, hablaremos de cuáles son los cambios que se producen en el equilibrio a largo plazo de una economía abierta cuando se aplican políticas fiscales, incentivos a la inversión, políticas comerciales, es decir, cuando el gobierno, el Estado, aplica políticas, cuáles son los efectos sobre el largo plazo a nivel macroeconómico. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya quedado todo claro. Si no, ya sabéis que podéis comentarme y preguntarme cualquier cosa. Y nos vemos en el próximo vídeo.